Saludos a todos. Vamos a estar viendo lo que son las medidas de tendencia. Las medidas de tendencia central. Aquí vamos a ver lo que es la media, la mediana y la moda y cómo obtenerlas. Tenemos aquí lo que es la media aritmética. Esto es un promedio, el que vamos a obtener. Dice que el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos es la media. Es decir, es un promedio. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos. Primero vamos a hacer datos sin agrupar, de media, mediana y moda. Y después vamos a ver un ejemplo de datos agrupados. Bueno, vamos a ver primero este ejemplo. El ejemplo de media de las notas de 5 estudiantes. En primer lugar, pues vamos a tener estos datos. 54, 58, 61, 75 y 86. La fórmula dice que la media, a esto se le llama sumatoria. A este símbolo se le llama sumatoria. O sea que esto es una M como acostada, ¿verdad? ¿Sí? Por decirlo así. Es para que esto se llama sumatoria. ¿Y qué es lo que vamos a estar sumando? Pues vamos a sumar todos los valores que tenemos de x sub 1, donde x va a ser los datos que vamos a tener, ¿sí? Esta es la x. Todo esto es la x, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos x sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5. Y si ustedes se dan cuenta, pues esas x son los valores. Los valores que nos van a estar proporcionando. Y dice que esta sumatoria de estas x de x sub 1 va a ser dividido entre n. ¿Y qué es n? N es el total de datos. Por ejemplo, aquí nos están dando el total de datos, que sería el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4 y el dato 5. En este caso, pues son notas de 5 estudiantes, ¿no? Y aquí tenemos ese total, ¿verdad? ¿Sí? Son notas de 5 estudiantes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice que tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer la sumatoria de estos datos. Entonces, aquí tenemos que vamos a sumar el 54. Algo que tenemos que hacer primero. Bueno, aquí creo que no importa. Vamos a hacerlo así. 54 más 58 más 61 más 75 más 86 dividido 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? ¿Sí? Dividido 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 datos. Entonces ahora esto lo hacemos por medio de una calculadora.
Entonces tenemos que son 54 más 58 más 61 más 75 más 86. Esto nos da 334 dividido 5. Esto nos da 66.8. O sea que el valor promedio de las notas es 66.8, ¿verdad? Este es de las notas, porque eso es lo que estamos ingresando. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la mediana. Tenemos que la mediana es la mitad de los datos que nos están dando. Entonces dice que un 50% de los valores son inferiores y otros 50 son superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener, ¿qué podría ser? 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que aquí, esta es la media. ¿Sí? O sea, la mediana, perdón. ¿Sí? Esa es la mediana. Y aquí vamos a tener el 50% de datos. El 50% de datos, como dice aquí, inferiores, ¿verdad? Sí, son ay Dios, inferiores. Y aquí vamos a tener el 50%. El 50% de datos superiores. ¿Sí? Entonces, esto es el 50% por medio de la mediana. Dice que el valor es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. ¿Sí? O sea, aquí ya tenemos ordenado esto, 2, 4, 6, 8, 10. Y este es el central, ¿verdad? O el de en medio, que tiene 50% inferiores y 50% superiores. ¿Sí? Datos superiores o valores superiores. Bueno, también tenemos la definición. Dice que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. O sea que después de que nos den los datos, nosotros siempre los vamos a tener que ordenar. Aquí vamos a tener dos formas de obtener, mejor dicho, lo que es la mediana. Lo vamos a obtener por números, número de datos impares y número de datos pares. Cuando hablamos de números de datos impares, vamos a ordenar y seleccionar el del centro. Vamos a hacer por medio de datos impares. ¿Sí? O sea, solo tenemos que ordenar y seleccionar el del centro. Entonces, la mediana se representa de esta forma. ¿Sí? Es una M con una E. Una M y una E
pequeña, ¿sí? Bueno, vamos a tener un grupo de edades. Vamos a hacer con impares. Con impares. Bueno, aquí tenemos estos datos. Son edades, ¿verdad? Tenemos 15, 17, 14, 15 y 16. Bueno, vamos en primer lugar a ordenar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ordenar. Entonces vamos a tener lo que es el 14, el 15, no importa que se repita, ¿verdad? ¿Sí? 16 y 17. Entonces, primero dice que había que ordenar. Ya ordenamos. Ahora hay que seleccionar el valor que está en el centro. Entonces, ¿cuál sería el valor del centro? Aquí tenemos 1, perdón. Tenemos datos impares, ¿verdad? Aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí tenemos dos datos para este lado, dos datos para este lado, y aquí tenemos el valor que está en el centro, ¿sí? Entonces, este dato es el que nosotros tenemos que tomar. O sea que la mediana es igual a 15. Como es edades, son 15 años, ¿sí? Y así de sencillo es cuando los datos están ordenados y son impares. Pero cuando los datos son pares, dice que tenemos que ordenar siempre y hallar el promedio de los datos centrales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ordenar los datos. Tenemos 13, 14, o sea, vamos a hacerlo así mejor. Tenemos el 13, 14, 14, tenemos 15 y 16. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. No tenemos un dato central o un dato medio, sino que tendríamos 3 para acá y 3 datos para acá, ¿sí? Entonces, pero aquí en medio no tenemos nada. Entonces, por definición dice que hallar el promedio de los dos datos centrales. Entonces, vamos a borrar aquí. ¿Cuáles serían los dos datos centrales? Pues tenemos aquí 1 y 2. Y aquí tenemos 1 y 2. O sea, los datos centrales son estos que tenemos aquí. El 14 y el 15. Dice que tenemos que hallar el promedio de los dos datos centrales. Ese promedio es la media, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hallar aquí. Vamos a sumar el 14 más el 15 partido 2. Porque solo son dos datos, ¿verdad? Recuérdense que promedio es la suma
y dividido el total de los datos que se están tomando. Y aquí son 2 datos, ¿verdad? Entonces aquí sería 14 más 15, serían 29. 29 dividido 2. Esto es igual a 14.5. ¿Sí? O sea que esta es la media. Años, ¿verdad? Aquí vamos a obtener decimales, aunque los valores que estamos obteniendo no son para dar decimales, pero es lo que es el dato que estamos obteniendo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos 14.5 años, pero se podría como convertir tal vez a los meses, ¿verdad? Eso sería lo más lógico, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya terminamos de ver lo que son la mediana, de impares y pares. Ahora vamos a ver lo que es la moda. Dice que la moda, el o los valores, la definición es el o los valores que más se repiten. ¿Qué son los valores que más se repiten? Por eso es que a veces se dice que la moda es lo que más se usa, ¿verdad? O lo que más, lo que las personas o todos nosotros somos los que vamos haciendo la moda, va más. Si es ropa, lo que más nos ponemos, ¿verdad? Un pantalón de lona, tal vez de determinada marca o de determinado estilo, lo vamos poniendo de moda porque más y más personas lo utilizan, ¿verdad? Sí, lo utilizan. Entonces aquí el ejemplo sería la representación es esta, ¿verdad? M con una O, con una sub-O, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí el ejemplo de edades. Cuando son datos estadísticos siempre vamos a estar ordenándolos, aunque aquí no es tan necesario, ¿verdad? Pero sí es mejor ordenarlos para que tengamos una correcta visualización de lo que estamos haciendo. Bueno, lo vamos a ordenar. Vamos a colocar primero el 14, después el 15. El 15, hay otro 15, hay otro 15, hay un 16 y hay un 17. Bueno, entonces dice que el o los valores que más se repiten. Aquí tenemos que el 14 solo se repite una vez. El 15, aquí tenemos 15, aquí tenemos 15 y aquí tenemos 15. O sea que tenemos 1, 2 y 3 15. ¿Sí? Y aquí tenemos un 16 y aquí tenemos un 17. O sea que, ¿cuál es la moda? El valor que más se repite, que sería 15. Entonces aquí es, la moda es 15 años. Bueno. También nosotros podemos tener, aquí pues se repite solo un valor, ¿sí? El 15 se repite 3 veces, pero podemos tener datos donde la moda se repite en más de un valor.
Vamos a ordenar siempre aquí. Vamos a ordenar. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos 12. Aquí tenemos 13. Aquí tenemos otra vez otro 13. Aquí tenemos 14. Aquí tenemos 15. También tenemos otro 15. Y tenemos el 16. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un 12. Aquí tenemos un 3, 2 13, un 14, 2 15, 2 15 y un 16. O sea que aquí tenemos que la moda es 13 y 15 años. Cuando nosotros tenemos esto aquí, que la moda se repite 2 veces, a esto se le llama que es bimodal. O sea, porque se repite, porque encontramos 2 y modal es de moda, ¿verdad? ¿Sí? También podemos tener, aquí tendríamos que decir cuando hay 2 modas. Y sería multimodal cuando hay más de 2 modas. ¿Sí? Bimodal y multimodal. Bueno, aquí ya vimos la media, la mediana y la moda con datos sin agrupar. Vamos a ver entonces con datos agrupados, pero únicamente lo vamos a ver con datos agrupados simples. Bueno, entonces vamos a ver, nos dan una tabla donde tenemos los datos, tenemos la frecuencia y el total de datos. Bueno, aquí vamos a obtener la mediana. Perdón, la media. ¿Cómo se obtiene la media en datos agrupados simples? Lo que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de los datos por la frecuencia. ¿Sí? ¿Cuáles serían los datos? Pues serían estos, ¿verdad? ¿Sí? Sería el dato y la frecuencia. Esto lo vamos a multiplicar. ¿Por qué lo multiplicamos? Porque es como que tuviéramos, de hecho así es, ¿verdad? 3 veces, o sea que se repite el 13 3 veces. Entonces por eso se multiplica. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo vamos a multiplicar. Entonces vamos a ver que 13 por 3 es 39. Uy, le voy a bajar un poquito. $13 por 3 es 39, ¿verdad? 14 por 14 son 120.
196. Vamos a ver, 14 por 14, ¿verdad? ¿Sí? Son 196. 15 por 23 son 345. 345. 16 por 10 son 160. 17 por 5 son 85. 18 por 4 son 72. Y 19 por 1 son 19. Pero como se recuerdan ustedes, aquí es pues la sumatoria de todo eso. Entonces vamos a sumar, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el 39 más 196 y nos vamos así. Aquí obtenemos 916. Ese es el total. Entonces aquí vamos a tener que X, que la media aritmética o el promedio es igual a la sumatoria, que son 916 partido el total. ¿Cuánto es el total? Son 60 datos. ¿Sí? 60 datos. O sea que aquí es... no lo podemos dejar aquí. Entonces, la media o el promedio son 15.26 años. Esa es esta es la media, ¿verdad? La media aritmética o el promedio. Uy, perdón. La media aritmética o el promedio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a obtener la mediana. Recuérdense que la mediana, pues es la mediana de todo, es el centro de todos los datos que tenemos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a encontrar aquí la posición de la mediana. ¿Cómo encontramos la posición? Vamos a encontrarla por medio de n dividido 2. Entonces aquí son 60 y lo dividimos dentro de 2, quiere decir que la mediana está en el 30. Pero esta la vamos a encontrar en la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a obtener la frecuencia acumulada. Aquí tenemos que tenemos 3. Recuérdense que la frecuencia acumulada se va colocando así, el 3. Después pues, sumamos el 3 más el 14, serían 17. Después el 17 más el 23, que sería 40. Después el 40 más el 10, que serían 50. Aquí serían 55, 59 y 60. Siempre nos tiene que dar lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo que tenemos aquí. Bueno, entonces ahora ya podemos encontrar
la mediana. La mediana dice que está en el 30. O sea que el 30, ¿dónde lo ubicamos? Aquí en los datos agrupados simples, no necesariamente tiene que estar en medio, ¿verdad? ¿Sí? Sino que ya es por medio de la posición que nosotros lo podemos ubicar. Entonces aquí tenemos que el dato, tenemos el 3 más el 17 más el 40. O sea que el 30 lo tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? En esta frecuencia acumulada. Entonces, la mediana sería, no vamos a colocar el 40 porque la mediana es esta, ¿verdad? Tiene que estar aquí. Uy. Esta es la mediana, 15 años. Entonces aquí colocamos nosotros que son 15 años. Bueno, y ahora vamos a hallar lo que es la moda. ¿Dónde localizamos la moda? Vamos a buscar en la frecuencia. Y es la que más se repite. Es la que más se repite. O sea que la moda es sub, ¿verdad? Es igual a donde tenemos la frecuencia. Pues la frecuencia la tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Voy a quitar esto de aquí. Uy, ya sabía. Vamos a ver si logro quitar esto. Ahí está. Debes. Ahí estamos. Oh. 23. Bueno, vamos a colocar este aquí. Entonces aquí tenemos la mediana. La moda, perdón. Aquí tenemos 3. Aquí tenemos 14. 23, 10, 5, 4 y 1. ¿Cuál es cuál es la frecuencia más alta o la que más se repite, ¿verdad? Es 23. O sea que otra vez tenemos lo que son los 15 años. Y de esa manera es que encontramos la media, la mediana y la moda en datos agrupados simples. Y también en datos sin agrupar. Recuérdense que la mediana estamos hablando de el 50% de valores. Recuérdense que tienen que realizar el laboratorio que está en la guía y tienen que visualizar bien que cuando hablamos del 50% pues es la mediana, ¿verdad? También en el último ejercicio tienen que obtener los
los valores por medio de las fórmulas, ¿sí? Los datos son solo 4, ¿verdad? Pero no quiere decir que las cuatro notas son 89, sino que tienen que buscar qué dato es el que es para cada uno qué nota es para cada valor, ¿verdad? Porque recuérdense que la mediana dice que es 88 y la moda es 85. Entonces quiere decir que tenemos una nota de 85, una de 88 y tenemos que buscar las otras dos, ¿verdad? No, la mediana tal vez no es tanto, es solo el 85 que es la moda. La mediana pues es la media, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver eso. Bueno, y también en el 2 tenemos que ver que ahí nos dice que es en la ciudad, ¿verdad? Son 4,000 familias. Ese es un dato muy importante, ya que cuando obtengamos la media, tenemos que ver que son 4,000 familias. Bueno, entonces eso sería todo. Gracias.